Seguimos con más de Noticias Telemicro. La Procuraduría General de la República promete que investigará el supuesto soborno que pagó la empresa Odebrecht para adquirir el contrato de construcción de las plantas de Punta Catalina. Y como nos cuenta José Armando Polanco, desde ya adelantó que en los documentos que recibió de Brasil se contemplan pagos para tales fines. Vean. El Consorcio Internacional de Periodistas e Investigación reveló que Odebrecht habría pagado 39 millones de dólares entre 2013 y 2014 para obtener el contrato de construcción de las plantas termoeléctricas, lo que no figura en los 92 millones que en principio habían pagado en sobornos para adquirir contratos en República Dominicana. La Procuraduría había dicho cuando presentó el expediente por los sobornos que si aparecen otros elementos se investigarían. Estamos revisando las informaciones por el momento. Sin embargo, adelanta que en los papeles que recibió de Brasil no se habla de soborno para Punta Catalina. No obstante, la oposición política tiene otra versión. Durante todo el año 2017, yo mantuve cierto debate en la prensa pública, en la opinión pública, por mis denuncias argumentadas sobre la sobrevaluación de Punta Catalina. Ante el nuevo escándalo, representantes de la sociedad reclaman acciones por parte de las autoridades, sobre todo por los costos para el país. No puede ser que el pueblo dominicano tenga que quedarse bajo la impotencia de un procurador que de forma cómplice excluyó a Punta Catalina del expediente acusatorio de Odebrecht. Eso ha costado más de 3.000 millones de dólares. Entre los nombres que han salido a relucir en esta investigación está el de Andy Daguarre. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Por cierto que los representantes del movimiento Marcha Verde en Santiago convocaron a una marcha el próximo domingo 14 de julio contra los casos de corrupción que, según afirman, se intensifican cada vez más sin que los involucrados reciban las sanciones correspondientes. Eso explica el actual panorama: incremento de la delincuencia, la violencia y la criminalidad, carecía del costo de la vida y los combustibles, deterioro del medio ambiente y saqueo de nuestros recursos naturales, la violación a las leyes y la Constitución, incluyendo la imposición de una reelección como la única garantía de proteger a los actuales corruptos y evitar tener que devolverle al Estado todo lo robado. La represión del gobierno no se detiene, como tendencia a instaurar una dictadura y callar voces disidentes. La violenta agresión a decenas de personas que se oponían a la modificación de la Constitución para facilitar la reelección del PLDismo frente al Congreso el pasado lunes 24. Bueno, criticaron la agresión a ciudadanos que protestaban frente al Congreso el lunes en contra de la modificación a la Constitución. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo 30 de julio el juicio que se le sigue al exfuncionario Donny Santana, acusado de abuso sexual contra su hijastra. El tribunal ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizar una evaluación médica al imputado, debido a que se han suspendido las últimas 3 audiencias por excusas médicas. En Dios y en la justicia, que las cosas sigan hacia adelante y ver el final de esto y que no se salgan con la suya. Nosotros tampoco nos vamos a cansar, porque salimos dispuestos a ver el final. Este de hoy decía que necesitaba 7 días más de reposo porque en el día de ayer empezó a sangrar. Al señor Donny Mayovanés Santana Cuevas es la persona más interesada en que este proceso se conozca. ¿Por qué? Porque al momento de que se conozca se podrá determinar y se podrá verificar que él es inocente de este caso. Santana se encuentra ingresado en el Centro Médico Cubano y su abogada alega que están usando tácticas dilatorias. La Fiscalía de Santo Domingo Este logró el aumento de la prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso contra el imputado Julio César de la Rosa Ávila, presunto cabecilla de una alegada red que se dedica a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos. La primera sala de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo varió de 1 mes a 1 año la prisión preventiva en contra del señor de la Rosa Ávila, acogiendo un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Asimismo, el tribunal dispuso el traslado de la cárcel de Aras Nacionales al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís para el cumplimiento de la prisión.
Bueno, y con un nuevo hallazgo de 9 paquetes, la Dirección General de Aduanas amplió la información sobre los empaques de cannabis o marihuana y frascos con líquido de la misma sustancia que divulgó en sus redes sociales a inicios de esta semana, casos que entregó a la Dirección Nacional de Control de Drogas, entidad que participó en este proceso. La droga estaba dentro de bocinas de audio, paquetes descubiertos en envíos separados que, como los anteriores, se produjeron mientras oficiales de inteligencia de aduanas participaban en los procesos regulares de inspección de la paquetería de correo expreso o courier que ingresa por el Aeropuerto Internacional de las Américas. La Procuraduría General de la República inició una investigación en contra del exdirector de la región Cibao Central de la Policía Nacional por presuntamente haberse involucrado sentimentalmente con una menor de edad que pertenece al programa de la Policía Juvenil. Y es que este jueves, desde tempranas horas, circulaban en las redes sociales varias fotos en las que se observa al general José Acosta Castellanos en forma aparentemente romántica con una menor de edad, imágenes que fueron el detonante para el inicio de la investigación. De inmediato, la Policía Nacional informó la destitución del general de su cargo como director de la Regional Cibao Central con asiento en Santiago. Bueno, y 2 hombres se entregaron a través de Noticias Telemicro, quienes eran buscados junto a otro joven por su supuesta vinculación a la muerte de un ciudadano. Se trata de los jóvenes Diolvis Alexander Salazar Félix y Wally Mercedes de la Cruz, quienes presuntamente dieron muerte a un hombre no identificado. Una unidad del Departamento de Investigaciones Criminales condujo a los 2 jóvenes que utilizaron las cámaras de Noticias Telemicro para garantizar su integridad física. Bueno, y permanece en condiciones críticas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ney Arias Lora la mujer herida de un disparo en el rostro por su esposo, quien posteriormente se suicidó de un disparo en la cabeza. Ana Yoverni Gómez, de 30 años, fue intervenida quirúrgicamente en el día de ayer. Y una histerectomía donde se extrajeron fragmentos de hueso que penetraban a la masa encefálica, producto del impacto de herida de arma de fuego. La condición aún continúa crítica con un estado reservado, un pronóstico reservado. Es decir, nosotros como médicos, como equipo médico, estamos brindando un soporte intensivo, buscando la estabilización de la paciente. Vale acotar y recordar que Yoverni fue baleada por su esposo Francisco Pérez en la vivienda de ambos, ubicada en el residencial El Pinal, en Sabana Perdida. Bueno, ya ustedes conocen el paradero del médico que practicó la cirugía a una mujer de 26 años, quien falleció durante una cirugía estética la semana pasada. Reiteraron los familiares que se trató de una mala práctica médica. Murió a causa de un procedimiento quirúrgico que se hizo con el doctor Félix Almanzar. Todavía está la altura de juego que no sabemos absolutamente nada del doctor, no ha dado la cara, no ha dicho absolutamente nada. No ha ni siquiera a coger los teléfonos. Entendemos que fue una negligencia médica de parte de ese señor, porque hacer 6 cirugías en un día, en un tiempo aproximado desde las 11:30 de la mañana que le entró al quirófano hasta las 6 de la tarde, que fue casi que la sacó. Los parientes de Charlene Almanzar Paulino, quien deja, por cierto, en la orfandad a un niño, dijeron que ésta había ido a realizarse 6 procedimientos estéticos distintos con la autorización del cirujano Félix Almanzar, médico a cargo de la cirugía. Los restos de la joven nativa de San Francisco de Macorís fueron velados en esa ciudad. Y fueron sepultados este jueves los restos de las 5 personas que fallecieron la tarde de ayer en un accidente de tránsito en la carretera Maimón-Cotuí. Y como nos cuenta José Luis García, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre investiga este suceso. El ambiente de tristeza es evidente, una familia destrozada por la muerte de 4 de sus miembros. Y es que Wander Reynoso, Lucilo Belén, Eugenia Belén y Felipa Belén fallecieron por la imprudencia de un conductor. Yo soy chofer de esa ruta y en ese sitio ahí han pasado no 12, sino más de 30 accidentes han pasado ahí. Que uno de los choferes de nosotros, usted tiene conocimiento que lo mataron ahí también. Mientras en el barrio 27 de febrero de esta capital fueron velados los restos de la dirigente comunitaria y política Angélica María Pimentel, de 52 años, sus familiares están desconsolados. Mi hermana no metía con nadie, una mujer comunitaria que ayudaba a todos los vecinos trabajadores. En el minibús viajaban 21 personas que tenían como destino
destino llegar a Cotuí para dar un pésame, sentimiento que fue frustrado por la imprudencia del conductor de una patana que, según cuentan allegados de las víctimas, intentó rebasar en una curva de la carretera de Maimón. Vean todas las familias que se están perdiendo, que traten de restaurar esos lugares para que esas curvas no estén así. Que tú sales a la calle, tú te encuentras con un estado de violencia, los conductores de guagua echando carrera o uno por llegar al otro, los camioneros que nunca frenan. En esta casa del barrio 27 de febrero del Distrito Nacional vivía la familia Belén, cuyos integrantes también fueron víctimas mortales del accidente, cuyos cuerpos fueron velados y sepultados en una comunidad de Cotuí. La consternación de sus vecinos era colectiva. Todo en este sector consternizado por esa tragedia que inesperadamente nadie le esperaba. La dirigente comunitaria de esta barriada dejó 6 hijos de diferentes edades en la orfandad. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor del Distrito Nacional y los 4 miembros de la familia Belén fueron sepultados en Cotuí, Sánchez Ramírez. La Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre investiga el caso. José Luis García, Noticias Telemicro. Lamentable que la imprudencia esté dejando tantos niños en la orfandad, tantas familias destrozadas. Es un hecho lamentable que vale la pena llamar a la conciencia. Tras los constantes casos de turistas, ya cambiando de tema, que han fallecido en el país, el gobierno contrató una empresa de manejo de crisis para hacer frente a esta situación y que el sector no se vea afectado. Tenemos ahora en directo a nuestra compañera Maylen Reyes para que nos amplíe esta información. Adelante, Maylen, muy buenas noches. Buenas noches, Elian. Tal información la ofreció Arturo Villanueva, expresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. También dijo que hay alguien detrás de esta campaña de descrédito del turismo del país, pero no dijo de quién se tratara. Indiscutiblemente hay alguien detrás de esa situación. Las estadísticas lo han demostrado y es raro que se haya mantenido una campaña por tanto tiempo sin ni siquiera esperar que las propias autoridades determinasen la causa de los fallecimientos. Nosotros nos continuamos encontrando dentro de los países con los niveles más bajos de fallecimientos de turistas. La pérdida del 10% de los turistas de la República Dominicana en lo que resta de año podría significar la pérdida de $500 millones en divisas. Y eso podría tener un efecto que no solamente se refleje en la estabilidad, por ejemplo, de la tasa cambiaria, podría reflejarse también en pérdidas de empleo. Mientras que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, resaltó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que asegura que el turismo dominicano es seguro. Esto nos servirá a nosotros, al país, al sector y a los otros sectores productivos para tomar las medidas necesarias para corregirla donde tengamos alguna debilidad. Mientras que para algunos llama la atención de que en estos casos solo estén involucrados ciudadanos estadounidenses. Con esta información retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Maylen. Por cierto, que no solamente el Departamento de Estado de Estados Unidos, ayer la Embajada de Canadá aquí en República Dominicana aseguró que no hubo ninguna alerta por parte de ese país en contra del turismo en la República Dominicana. ¿Quién puso a circular estas matrices de opinión? ¿A quién le conviene? Preguntas que sería importante tener una rápida respuesta. Por cierto, ya cambiando de tema, nacionalistas dominicanos y también venezolanos que residen aquí en la isla reaccionaron ante la solicitud que hizo ayer Nicolás Maduro al presidente Danilo Medina de extraditar a un general que se encontraría aquí en República Dominicana y que asegura que estaba conspirando, estaba fraguando un golpe de Estado en su contra. Nuestro compañero Junior Trinidad nos presenta de inmediato estas reacciones. Adelante, Junior. Muy buenas noches. Muchas gracias, Elianta. Muy buenas noches. Ante las denuncias por parte del gobierno de Venezuela de que desde el país se orquestó un plan para asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro, encabezado por el ex militar de esa nación, Eduardo Jorge Báez Torrealba, el nacionalista dominicano José Ricardo Taveras asegura que eso lo provoca la desconfianza del gobierno bolivariano a los militares de su país por la crisis en que se encuentra en estos momentos. El gobierno no confía en la fidelidad de muchos de los oficiales y eso está creando un malestar. Y este tipo de reacción y de denuncias en el sentido
de que se está produciendo un golpe de Estado, o más bien la organización de un ajusticiamiento del presidente Maduro y de la cúpula del chavismo, es una expresión de ese problema. De su lado, ciudadanos venezolanos residentes en el país indican que es un pretexto del gobierno de Venezuela, que desde la República Dominicana se está armando un plan contra ellos. Que cada vez que hay una crisis en Venezuela dice que hay una conspiración en la República Dominicana. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso. Yo creo que el gobierno tiene que analizar cuántas veces lo han acusado de ser el conspirador, de que por aquí pasa en la plataforma de aviones de los Estados Unidos, de los marines, para atentar contra Venezuela. Para la extradición o solicitud de extradición del general Báez, en primer término, para que haya una extradición o una persona, una nacional, en este caso venezolana, sea extraditado al país, tiene que haber cometido un delito, en este caso en República Dominicana. Este jueves el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció que el Ministerio Público abrió investigaciones contra 14 civiles y militares por su presunta vinculación con el nuevo plan para matar al presidente Nicolás Maduro. Es todo por el momento, Elianta. Retorno contigo al set de noticias. Gracias, Junior. Amigos, la situación de Venezuela fue punto álgido en la Asamblea de la OEA que se celebra en Medellín, Colombia. Esto y más nos habla nuestra compañera Julieta Arias. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Es así un tema que venimos dando seguimiento. Hoy en la Asamblea esta situación provocó incidentes. Señores, la crisis que golpea a Venezuela es uno de los principales focos de discusión en la mayoría de las instancias internacionales y organismos multilaterales. Nicolás Maduro es un dictador, usurpador, con todas las de la ley, con todas las letras, en mayúsculas. Definitivamente alguien que es responsable de crímenes de lesa humanidad, de tortura, de tener presos políticos, detenciones arbitrarias. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos escenificó las discrepancias y tensiones que existen en el continente. México, Bolivia, Nicaragua y Uruguay criticaron este jueves el reconocimiento de la cumbre a los representantes enviados por Juan Guaidó, presidente del Poder Legislativo en Venezuela. Uruguay llegó más allá de su rechazo y se retiró del cónclave, que también debate sobre la emergencia generada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. En otro tema, después de una intensa lucha interna entre los demócratas, la Cámara de Representantes aprobó este jueves la versión del proyecto de ley de financiamiento fronterizo del Senado, una medida de $4.600 millones destinada a abordar la creciente crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Mientras el hasta ahora director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Mark Morgan, asumirá el control de la patrulla fronteriza estadounidense en medio de las denuncias sobre las condiciones de detención de menores en el país. Bueno, en otra noticia, la justicia brasileña bloqueó $20 millones del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado por corrupción y lavado de dinero. El monto corresponde a los sobornos pagados por la constructora Odebrecht al Partido de los Trabajadores, del cual Lula es fundador y líder. Pasamos a Francia. El presidente de ese país, Emmanuel Macron, declaró alerta roja por primera vez en el país por el calor que afecta. Y la Fiscalía de Panamá informó este jueves que se encuentra analizando las nuevas filtraciones periodísticas sobre la trama de sobornos por la multinacional Odebrecht para ver si las incorpora a sus investigaciones. Bueno, así es, la Fiscalía panameña analiza detenidamente nuevas filtraciones sobre Odebrecht en ese país. Con esta información finalizamos, Elianta, nuestro recorrido internacional. Así es, filtraciones que además revelan mucho no solamente de Panamá, sino de otros países de la región. Muchísimas gracias, Julieta, por habernos acompañado. Que tengas buenas noches. Buenas noches, Elianta, y a ustedes gracias por la atención. Hasta mañana. No cambie de canal, porque tras los comerciales les presentamos testimonios de personas cuyas viviendas fueron afectadas por las lluvias.
Luego de la pausa le vamos a decir cuáles son las mejores aplicaciones para su celular, las más descargadas en todo el mundo, para Android, para iPhone y en sentido general, combinado, el por qué, cuáles son las tendencias de todo eso. Vamos a hablar en tecnología aquí en Noticias Telemundo. Sepa más adelante qué está provocando que las emergencias de los hospitales se congestionen. Más adelante, LeBron James está dispuesto a ceder su número 23.